esta oración, pues continuamos, porque ya nosotros aquí hacemos otras oraciones al Espíritu Santo antes de iniciar. Recomiendo también a los que están siguiendo este proceso de preparación a través de estos videos del canal Misioneros de la Divina Voluntad, para que hagan oración. Como les había dicho en algún momento, rezar siempre el rosario todos los días. Eso ya se sobreentiende que para un verdadero católico y más un devoto de la Santísima Virgen, y más si somos llamados a consagrarnos a ella, a ser totalmente de ella, pues el rosario debe ser un hábito que no podemos dejar, ¿no? Un hábito muy bueno que nos puede generar muchas virtudes y alcanzar muchas bendiciones, como seguramente ya lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Entonces no está de más decir pues que el rosario no lo dejemos, pero hacer unas oraciones especiales de la consagración. Entonces, antes de ver estos videos, yo les recomiendo cubrirse con la sangre de Jesús, hacer una invocación al Espíritu Santo. Aquí, como les digo, hacemos unas oraciones, no las puedo poner aquí en el video para que no se alargue tanto. Cuando los videos son muy largos, inmediatamente eso influye para que menos personas pues se interesen en verlos, ¿no? Entonces, sí, vamos al menos a hacer un par de oraciones aquí en la Divina Voluntad, que van a quedar en estos videos del canal. Oración para fundirnos en la voluntad de Dios a través de la voluntad de María. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Ven a orar en nosotros y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro, a ti yo quiero unirme, en ti vivir anhelo, oh inefable orden del amor divino. Tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así Jesús concédeme un constante olvido de mí, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres. En el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. Amén. Bueno, hemos quedado en la quinta lección, que es sobre el orgullo, renunciar al orgullo de la vida, y habíamos ya meditado en lo de San Luis María de Montfort y la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en lo que dice la imitación de Cristo y los libros de cielo. Amado Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por elegirnos, Señor, entre millones y millones, para ser parte del ejército de la Santísima Virgen María. Te suplico, Señor, que cubras, que selles con tu sangre preciosa todo nuestro ser, este lugar. Te pedimos, Señor, que cubras con tu sangre preciosa estos aparatos, estos equipos que utilizamos, que
cubras con tu sangre preciosa las familias de cada una de las personas que sigue esta preparación, esta consagración, estos hermanos que me acompañan aquí. Pido, Señor, que te glorifiques en sus vidas, en su historia. Hay muchas cosas, Señor, en nosotros que solo tú puedes cambiar, muchas heridas que solo tú puedes sanar. Aún hay en nosotros quizás cosas malas, tinieblas, temores, vicios, pecados que solo tú puedes ayudarnos a vencer. Tú sabes, Señor, cuán débiles somos. Ayúdanos siempre a reconocer que sin ti somos nada, que tú eres el todo, y a reconocer cuánto te necesitamos. A ti, Madre Inmaculada, te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, en la Iglesia. Pedimos que muchos pecadores en estos tiempos tan difíciles de prueba, de tentaciones, en que comienza hasta ahora la gran tribulación, la purificación de la humanidad y de la Iglesia. Te pedimos, Madre, que seas tú nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra humildad. Tú sabes cuánto orgullo y soberbia hay en nosotros, que estas verdades que vamos a escuchar o que vamos a seguir meditando nos ayuden a tener la disposición y a querer con toda nuestra voluntad, con todo nuestro corazón, querer ser verdaderamente humildes y querer que verdaderamente se cumpla en nosotros la santa voluntad de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la imitación de Cristo? Dice: también es vanidad desear que nos rindan honores y querer ensalzarnos vanamente. El que bien se conoce se considera de poco valor y no se deleita en alabanzas humanas. El verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo es altísima y doctísima lección. Gran sabiduría y perfección es sentir siempre bien y grandes cosas de otros, y tenerse y reputarse en nada. Si vieres a alguno pecar públicamente o cometer culpas graves, no te debes juzgar por mejor, porque no sabes cuánto podrás perseverar en el bien. Todos somos flacos o débiles, mas tú a nadie tengas por más flaco que a ti. Esto no es fácil practicarlo, solo con la gracia de Dios, pero también, como lo he dicho varias veces, con el conocimiento. O sea, un primer paso siempre es yo tener claro, al menos las cosas acá, para después poderlas ir aterrizando en mi vida, poderlas ir viviendo. Pero si no tengo las cosas ni siquiera en teoría claras, entonces pues muy difícil o imposible, pues que si uno no puede dar lo que no conoce, ni puede vivir lo que no conoce, ni puede amar lo que no conoce. Entonces, por eso el conocimiento es algo supremamente importante. Y por eso aquí nos habla del verdadero conocimiento y desprecio de sí mismo. ¿Sí? El verdadero conocimiento de sí mismo, como ya lo he dicho, no es ese conocimiento gnóstico que ofrecen en la nueva era, ¿sí? Como esos cartelitos que vemos por ahí de conócete a ti mismo, que hay como una secta que cogió eso como de eslogan, ¿no? Esa es su marca, digámoslo así, ¿sí? Conócete a ti mismo. Y ese conocimiento es falso porque es un conocimiento de sí mismo, no en Dios, sino en el demonio. Entonces el demonio te presenta un yo falso, ¿sí? Por eso ellos hablan del Cristo interior cósmico, que no es el verdadero Jesús, que no es en unirse a la voluntad de Él, ni para agradarlo a Él, sino que todo es en el yo, o sea, en generar un supuesto superhombre, pero todo eso es paja, porque muchos de esos poderes que supuestamente van a adquirir ahí, nunca la gente los llega a desarrollar verdaderamente. Entonces eso trae también cierta frustración y, mejor dicho, todo eso está lleno de mentiras, que los chakras y que la transmutación de la energía sexual, todos esos rollos gnósticos, hay muchos que se los han creído. Y muchos de estos que están detrás de los gobiernos mundiales, de todo este globalismo y todos estos planes macabros que se ciernen sobre la humanidad, tienen
mucho de eso, de ocultismo, de gnosticismo, porque el gnosticismo viene de ahí, de gnosis, que es como conocimiento, pero no el conocimiento de Dios, sino el conocimiento que trae Lucifer, haciéndose pasar por maestro, por liberador, como por un ángel de luz, ¿no? Como dice la palabra de Dios, él se disfraza de ángel de luz. Entonces es muy peligroso todo eso. Si alguna vez alguno de ustedes ha leído, hay una de las prácticas aquí que es eso, quemar, destruir todo libro maligno que yo pueda tener aún en la casa. Hay que salir de todo eso, pero no es regalarnos ni irnos a vender de segunda, sino quemarlos, porque si a mí me hacen daño, a cualquier ser humano le puede hacer daño, ¿sí? Leer ese tipo de literatura tan oscura que pulula hoy hartísimo en todo el mundo. Hay librerías enteras de eso, de solo Nueva Era, ¿sí? Que libros que revuelven budismo con brujería, ocultismo, el hinduismo, y eso es lo que se llama el sincretismo religioso, que es un revoltijo, hacer un revuelto de varias corrientes. Entonces, que bueno, nosotros aquí estamos conociendo la verdad pura, la verdad completa, la verdad total, la verdad que nos hace libres, la verdad que es Jesús, y la verdad que se podría decir que se ha vuelto como un privilegio. O sea, hay tanta mentira en el mundo, tanto engaño, que somos de verdad privilegiados de estar en la verdad, que debería ser lo común, debería ser lo normal, lo de todos, así como el aire debería ser la verdad, todos deberíamos vivir en la verdad, conocer la verdad. Pero ya sabemos que este mundo está gobernado por el príncipe de la mentira, entonces él ha inundado el mundo de eso, de una atmósfera de falsedad, de toda una cultura, de todo un mundo que se está hundiendo en la mentira, o sea, en una ilusión, y cada vez peor, ¿no? Porque ese hombre, precisamente en este tema que estamos del orgullo y la soberbia, ese hombre inflado de soberbia cada vez está pretendiendo hacer un mundo propio, ¿no? No el mundo de la naturaleza, la vida real que Dios hizo para el hombre, sino está creando cada vez un mundo dentro del mundo. O sea, no le bastó con llenar todo de basura, de artificio, de cosas muertas, de aparatos, de tecnología, sino que quiere crear ya un universo digital, que ya se habla de un universo paralelo aquí al real, que es una total falacia, porque si este es el universo donde es la vida real, ¿sí? Donde se siente de verdad, donde las cosas son verdaderas, auténticas, ¿sí? Valga la redundancia, una realidad real o una realidad verdadera, y ellos quieren crear una realidad virtual que se llama esto del metaverso, si no estoy mal, que ya es todo un universo, como una red digital, pero donde la gente ya va a querer, muchos, ¿no? Desadaptados, gente engañada, muchos jóvenes seguramente se van a ir metiendo tanto en eso que ya van a descuidar aquí su vida real por estar allá, siendo un personaje ficticio, un muñequito, siendo un muñequito. Yo me acuerdo que había una película, yo la vi ya hace años, usaban unas gafas de esas como las que ya existen, pero era como un casco, y entonces sentían y todo como si fuera algo real, pero todo es falso, todo es ilusorio. Entonces miremos hasta dónde el demonio está pervirtiendo la mente del hombre, que lo quiere llevar a vivir no solo como engañado, sino a que él mismo cree, le ayude, le secunde en su plan de crear todo un mundo o una vida totalmente digital, ya ni ilusoria ni artificial, sino digital, que es lo más falso. O sea, de eso no va a quedar absolutamente nada. Entonces Dios, gracias a Dios, como tanto lo digo, gracias a Dios, Dios es Dios y Dios va a intervenir, porque o si no acabaríamos perdidos totalmente. Entonces me acuerdo que en esta película se mostraba que el mundo aquí real estaba todo deteriorado, descuidado, ya la gente ni se bañaba ni trabajaba, porque querían era estar allá con su casquito, metidos allá en esa realidad falsa, y allá claro, hacían muchas cosas que aquí no se podrían hacer, pero todo obviamente nada es comparable, porque imagínense uno ser un muñequito ahí en una pantalla, pero como están metidos ahí como en tercera dimensión, se sienten como si estuvieran metidos ahí de verdad, y allá trabajaban, allá jugaban, allá se divertían, allá conseguían novia, en fin.
O sea, hacían una vida ya en ese universo digital. ¿Ustedes se imaginan eso tan monstruoso? Y es real, o sea, para allá vamos. Estos de Facebook ya están invirtiendo millonadas en eso. O sea, eso ya existe, mejor dicho, sino que lo están desarrollando, lo están comenzando ya a tecnificar, a mejorar mismo, ¿sí? Hasta que lo puedan ofrecer, ¿no? Como un producto ya para que mucha gente esté ahí. Entonces yo me imagino mucha gente que aquí lleva una vida muy simple, o muchos fracasados, muchos perezosos, muchos o sea, es esta generación en la que ya estamos, porque ya venimos en un proceso de eso, que por el orgullo y la soberbia el hombre ya siente que no necesita a Dios, y cuando un hombre se aleja de Dios queda en las manos del demonio, y el demonio está eso, formando una generación de gente totalmente enajenada de la realidad, totalmente fácil de manipular, y generaciones enteras de gente que quiere todo fácil, y todo inmediato, y todo digital, ¿sí? Entonces claro, allá en ese mundo no habrá tantos problemas por resolver, no habrá deberes por cumplir. Entonces imagínense eso, escasamente volverán aquí a la realidad para comer algo, y eso, que ya como así los que son adictos a los videojuegos se meten tanto en eso, que hasta se les olvida comer. Y hasta ustedes habrán escuchado, ¿no? Gente que le da un paro cardíaco ahí, hasta jovencitos, no niños, porque jugaron 24 horas seguidas, 3 días seguidos, 4 días seguidos sin comer. Se mueren, ya ha pasado. Entonces yo resulto hablando de cosas así muy actuales, por algo será, como el Señor, para que estemos alertas. Seguro ninguno de nosotros ni está ni va a estar en cosas de ese tipo, pero sí podemos transmitir, ya teniendo estos conocimientos, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con algún joven, decirle cuidado con esto, no sé qué. Todo esto nos sirve, ¿no? Hablar de cosas que están pasando y que sabemos que hacen parte de todo ese plan para destruir al hombre, no solo en el alma, sino hasta en el cuerpo. Entonces qué bueno uno llegar a conocerse a sí mismo en Dios. Ese conocimiento de sí mismo en Dios, verdadero, auténtico, nos lleva al desprecio de nosotros mismos, ¿sí? Mientras que ese otro conocimiento falso del que hablaba lleva al hombre es a la autosuficiencia, ¿sí? A la vanagloria, al creerse eso, que es un semidios, que tiene poderes, que puede hacer lo uno y lo otro sin necesidad del Dios verdadero, a vivir en una ilusión completamente. Entonces ese conocimiento de sí mismo verdadero en Dios, ¿sí? ¿Cómo yo llego a conocerme en Dios? En oración, ¿sí? Con el examen de conciencia, con los conocimientos, leyendo, estudiando, ¿sí? Y además que hay muchas cosas que son comunes en todos los seres humanos. Cada uno de nosotros es diferente, es una persona única, como ya lo he dicho, pero hay varias cosas que sí como que se repiten, que son norma. Hay muchas cosas en las que nos parecemos, por eso uno lee libros escritos por los santos y uno dice, esto es lo que me pasa a mí, o que son de sabiduría, que ¿sí? La Biblia, cosas que dicen ahí de la condición humana, que todos vivimos en esas condiciones, pasamos por ese mismo tipo de tentaciones, en fin. O sea, nos parecemos en muchas cosas, los seres humanos, como es lógico. Somos de una misma especie. Entonces, como nos parecemos, entonces hay cosas que son norma. Por eso los directores espirituales tienen ciertas guías, ciertos libros que les ayudan para determinar, porque hay muchas cosas en que las almas se parecen, hay otras que no. Por eso es interesante, son libros que hablan de los temperamentos y del carácter, ¿no? Que colérico, que flemático, que sanguíneo, que melancólico, y ahora han hecho estudios de eso más detallados, en que se desglosan como más tipos de personalidades. Y sí, eso tiene cosas de verdad, porque sí, desde la psicología, pero en Dios, esto lo aplica mucho desde la iglesia misma, desde la fe católica, estos estudios que se han hecho como de la caracterología del hombre, del carácter, que más adelante hablaremos de eso, qué es temperamento y qué es carácter. Hacer la diferencia de esos dos es muy interesante para aprender
también yo cómo ir formando un mejor carácter. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? O sea, si yo me conozco a mí mismo, eso me va a ayudar a ser más humilde, a saber que por mí mismo soy débil, soy malo, a que me tenga a mí mismo por nada, que necesito la gracia de Dios. Entonces eso me va a ayudar a evitar ese gran vicio, ese gran mal de la soberbia espiritual, para no andar por ahí condenando y juzgando a la gente y a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Para no estar por ahí, ¿sí? Acusando y condenando. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensoberbezcas de tus buenas obras, porque los juicios de Dios son diferentes a los de los hombres, y a Él muchas veces le desagrada lo que a ellos contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conservas la humildad. No te causa daño el ponerte debajo de todos, mas es muy dañoso si te antepones a solo uno. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Sí, el soberbio vive en una guerra continua, porque desea, porque tiene más tentación, le da más entrada al demonio, al mundo. Vive como en una lucha continua por ser más que los demás, por tener más que los demás, como si no, de alguna manera, como si no le gustara su propia vida, ¿sí? Como si no le gustara lo que es, porque ese afán de la propia excelencia, ese orgullo, esa soberbia lo lleva a ser como inconforme, ¿no? a eso, falta de resignación, ¿sí? Falta de resignación, falta de humildad. Y ya que nos habla aquí de la paz, eso es muy importante también, así como yo debo como tener un propósito claro en mi vida de querer crecer en humildad para crecer en santidad, porque como dice el Señor, la humildad es, no sé si ya lo había dicho acá o si no lo repites, porque eso es importante, eso está en el libro del Tratado de las Virtudes y los Vicios. Dice que la humildad no solo es como el campo en que deben plantarse las virtudes, como la tierra, sino que a la vez es el sol y el agua, o sea, es el todo, es como el hábitat del campus donde van creciendo esas virtudes, sino que también debe ser una meta en mi vida el tener paz. Entonces en el humilde hay paz, y la paz también está en el que es justo, en el que hace el bien. Démonos cuenta cómo cuando pecamos perdemos la paz inmediatamente, o cuando estamos en una época de tentación. Si uno está en gracia de Dios, está luchando por amar a Dios y está como agradándolo de verdad, uno tiene paz, así hayan problemas, así hayan dificultades por solucionar, lo que sea, así hayan pruebas, pero hay paz, hay una paz aquí en el corazón, un estado de calma, de serenidad. Pero como he dicho tanto, hay grados en todo, y también en eso hay grados, ¿sí? Hay un grado de más unión con Dios que me lleva a una mayor paz. Es como ir entrando en algo profundo, muy profundo, que es Dios mismo, es infinito. Entonces, entre más entre en Él, más paz puedo tener, más serenidad, hasta ser una persona imperturbable, como muchos santos, como Luisa, ¿sí? Como una montaña que puede, o sea, el alma que tiene esa paz y que es humilde, y hace lo que el Señor nos quiere llevar a través de esta formación y de esta vida, de la fe, de la oración, porque esto no es mágico, ¿no? Quiero con eso decir que con esta formación ya, mejor dicho, vamos a quedar, pero sí nos va a ayudar a dar un paso más, a avanzar más. Depende de la disposición de cada uno. A algunos les puede ayudar eso, a tomar una decisión radical de entrega a Dios, que lo lleve a un vivir de verdad en la voluntad de Dios, un grado más, o muchos grados más, como subir varios escalones. Algunos subirán una escalerita, otros suben muchas hasta llegar al segundo piso, otros pueden llegar al tercer piso, depende cómo aprovechemos y vivamos todo esto, depende qué tan obedientes seamos a lo que el Señor nos está pidiendo aquí a través de estas lecciones. Entonces eso, aprendamos a valorar la paz y a custodiarla. Entonces, ¿eso a qué me debe llevar a mí? Por ejemplo, me viene una tentación y yo pensar, o una situación en que tengo que tomar una decisión,
¿sí? Una decisión de si cambio de lugar, si voy aquí o allá, o si hago esto o lo otro, si me meto en tal negocio o no. Eso me debe llevar a mí a pensar en eso. ¿Esto me ayuda a mí a tener paz o no? Si hago esto, ¿pierdo la paz o no? O si lo hago, ¿tendré más paz? O si me voy a tal lugar, allá podré vivir más en paz. Pero estamos hablando de la paz en Dios, ¿no? No de la falsa tranquilidad que da este mundo. Bueno, aquí vamos a los libros de cielo, que hay unas cosas muy hermosas, muy interesantes que el Señor nos quiere enseñar. Esto es del volumen 1. Dice: yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, y así hacen tantos hurtos de mis gracias. Mira lo que está diciendo ahí el Señor: me cuido de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen. O sea, es como así me cuido, como que no puede entrar en una mayor intimidad con ellas, las tiene que tener como a cierta distancia, o no les puede dar todas las gracias que Él quisiera, ¿sí? No les puede dar esas gracias, porque cuando se atribuyen a sí mismas, dice, es como si me hurtaran, o sea, como si robaran mis gracias. Cuando el hombre se atribuye a sí mismo, es que yo me he esforzado mucho, por eso tengo todo lo que tengo. Yo sé todo eso porque yo he estudiado mucho, con mucho esfuerzo, todo ese tipo de actitudes, ¿no? Y así no se lo digan a los demás, pero se lo pueden creer allá adentro. Se pueden creer muy buenos, se pueden creer muy superiores a los demás, ¿sí? Muy brillantes, muy astutos. Uno ve que hay gente que se cree que es muy lista en la vida, ¿sí? Muy sagaz para los negocios, para lo que sea. Y el reconocimiento humano, las alabanzas humanas, de tener tantos seguidores, todo eso es muy peligroso para el alma. Por buena que sea, por dispuesta que sea, por virtuosa que sea, yo me he dado cuenta de eso, cómo hay muchas cosas que se tiran las almas, que se tiran los sacerdotes, se tiran los buenos predicadores, los dañan, ¿sí? Cuando tienen muchas alabanzas humanas. Y lo que le pasó a Lucifer, ¿no? Ave María Purísima. Que dice que en el libro de Ezequiel, si no estoy mal, dice que era tanta la multitud de sus contrataciones, o sea, era tan solicitado, era tan fuerte, tan poderoso, tan hermoso. Eso lo han explicado también los santos. Tenía tanto pedido, digámoslo así, que empezó a creerse, mejor dicho, yo soy la maravilla, yo soy, mejor dicho, un Dios. Entonces yo tengo que tener un trono por encima de Dios. Llegó a pensar, imagínense, terrible, o sea, hasta donde puede llevar el orgullo y la soberbia a una criatura. Entonces lo mismo, por ahí hay muchos, ay Dios mío, como el ser humano, sí, ese era un ángel hermosísimo, poderoso y eterno. Pero imagínense los hombrecitos, y somos como gusanitos cubiertos de barro, y creerse eso. Muchos están creyendo más que Dios ahora, porque tienen un poco de millones, que tienen dólares, entonces ya se creen unos dioses. El Señor les va a mostrar que todo eso no es más que barro y papel, es una ilusión. Hay muchos que se están creyendo más que Dios, y lo que dice la palabra de Dios los va a humillar hasta el polvo. Entonces es muy peligroso eso, no me puedo atribuir nada a mí mismo. Si tengo algo de bueno, gracias Señor, tú me lo diste. Hay una oración que dice así, me gusta repetirla, del libro del Padre Mateo Crowley, de la Hora Santa, dice: ¿qué valgo yo si no estoy a tu lado? ¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? Y termina diciendo: y la muerte cruel que padeciste no fue por los ángeles que te adoran, sino por mí y los demás pecadores, que lo que hacemos es ofenderte. Entonces, ¿qué me las voy a yo a dar de qué si yo crucifiqué al mismo Dios? O sea, si con mis pecados, yo que día meditaba en eso, por ejemplo, los soldados romanos que estuvieron allá azotando al Señor, crucificándolo, burlándose de él, escupiéndolo, azotándolo, pateándolo, en fin. Lo hicieron ahí, en un tiempo y en un espacio, y bueno, con sus vidas también de pecado. Y resulta que es que nosotros hemos hecho
o yo por lo menos muchas veces eso, cada vez que peco. Cada vez que pecamos estamos siendo uno de esos soldados, o sea, no una vez, sino muchas o miles de veces. Entonces, imagínense, ¿de qué nos las vamos a dar? ¿O qué nos vamos a creer muy buenecitos? No lo somos. Pues el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y es hermoso eso porque ahí Él, de manera implícita, indirectamente le estaba diciendo, yo soy Dios. Sígueme, yo soy Dios. Ay, porque Él dice, no le dijo, no me llames bueno, porque solo Dios es bueno, ¿sí? No le dijo así, sino que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. O sea, le está diciendo, si me llamas maestro, si me llamas bueno, es porque no está mal que me llames bueno, porque yo soy Dios, algo así. Sobre ese evangelio del joven rico hay tantas cosas por aprender, es súper importante ese evangelio. Un día vamos a hacer una meditación sobre ese evangelio cuando corresponda a alguno de los temas. Es súper importante lo que el Señor quiere enseñar a través de ese evangelio. De lo más importante que hay en todo el evangelio está ahí en ese episodio. Entonces continúa el Señor diciendo acá, en cambio con aquellas que se conocen a sí mismas yo soy generoso. Otra vez nos habla del conocerse a sí mismo. O sea, ¿qué nos está queriendo decir aquí la Santísima Virgen? Si quieres consagrarse, esta consagración bien hecha, tienes que conocerte a ti mismo, pero en Dios, en la verdad, a la luz de Dios, para no caer en engaños. En cambio con aquellas que se conocen a sí mismas yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene, viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado. Escuchen con atención, y si están viendo ahí la pantalla, lean esto. Léanlo porque uno leyendo como que de pronto entiende algo más, le queda más en la memoria. Sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les es dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón. Porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Tremendo. Solo el Señor puede hablar así. Mire lo que nos está diciendo ahí. Hasta la ruina, lo que le pasó al demonio. Mire, se atribuyó las cosas a sí mismo. Qué diferente. Gracias, Padre, por haberme hecho tan rico, por haberme hecho tan bello, tan poderoso. Todo te lo debo a ti, todo te lo entrego a ti para agradarte. ¿Qué quieres que haga por ti? Sí, o sea, tú me has dado tanto, estoy en deuda contigo. O sea, ¿qué le pasó? Entró ya en una actitud de mentira, de autoengaño, de falsedad. ¿Por qué de mentira? Porque se le olvidó que Dios era el que lo había hecho. Dejando por ahí, imagínense. No se le olvidó casi nada se le olvidó. Entonces eso es importante meditar en eso. ¿Por qué él cayó? ¿Por qué Adán y Eva cayeron? Viendo a Dios, teniendo a Dios. Yo un día hablaba de eso, eso es impresionante. Esa meditación es muy importante hacerla en estos tiempos, porque lo que nos viene ahora con lo del anticristo, eso es una prueba ahí, en ese aspecto. Vamos a ser probados ahí, en lo mismo que ellos. Entonces yo me preguntaba eso, o sea, si cayeron seres como ellos que habían visto a Dios cara a cara, que lo conocieron, como fue Luzbel y Adán y Eva en el paraíso, y no solo Luzbel sino todos los ángeles rebeldes que cayeron y se convirtieron en demonios, que eran millones de millones. Entonces imagínense, si cayeron ellos que tenían, digámoslo así, la plenitud de la luz, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer para no caer? Entonces es muy importante ir a la raíz. ¿Por qué ellos cayeron? Porque entró el orgullo en ellos, ya que estamos meditando en este tema. Porque entró en ellos la soberbia, como una serpiente sutil y muy astuta se les metió dentro. ¿Por qué? Entonces partamos de ahí. El alma no puede dejar de mirar a Dios.
No podemos olvidarnos ni por un instante que Dios es Dios. Cuando lo hacemos caemos. Dígame si no. ¿Cuántas veces no hemos caído en el pecado? Porque se nos olvida estar amándolo a Él, estar agradeciéndolo a Él, tener la mirada puesta en Él. No es fácil, pero hay que pedirle a Dios la gracia. Esa se llama la virtud de la presencia, aprender a vivir en presencia de Dios. Entonces ellos empezaron a actuar autónomamente, independientes de Dios. Ahí fue cuando cayeron, se independizaron de Dios. Es muy importante profundizar eso, meditarlo, habría mucho que hablar ahí. O sea, cómo vamos a hacer nosotros para vencer una tentación tan fuerte de que venga, por ejemplo, eso, a enaltecernos, no te va a hacer falta nada, tome todo, riqueza, abundancia, pero aquí, imagínense el mundo totalmente en caos, la gente aguantando hambre, después de una guerra mundial, después del gran aviso, terremotos, inundaciones, con una cantidad de males, o sea, la tierra hecha un caos total, y que vengan uno a ofrecerle eso, lo que todo el mundo va a estar anhelando, ¿sí? Alimento, cierta estabilidad, que le solucionen a uno todos los problemas de aquí, temporales, los del cuerpo. Es una tentación muy fuerte. Y no solo eso, que le solucione todos los problemas, sino que lo inviten a uno como si lo invitaran a uno a entrar a pertenecer a un club en que puede uno tener eso, placeres, diversiones, ¿sí? Donde ya nada es pecado, donde puedes hacer lo que te dé la gana, y todos felices y bienvenidos, y todo muy bonito por fuera, porque por dentro va a ser un reino asqueroso, lleno de tinieblas, de babosas y de alacranes y de serpientes, pero en la fachada se va a ver como algo muy, muy bien presentado, algo muy atrayente. Hacia allá vamos, hermano, hacia ese tipo de pruebas es que vamos. Entonces tenemos que tener la gracia de Dios, o sea, mejor dicho, necesitamos cada vez más al Señor, y por eso es tan importante estos conocimientos, para yo saber o sea, poder estar de pie, como dice en la palabra de Dios, estar de pie ante el Hijo del Hombre. Entonces meditemos más en eso en nuestra vida, cada uno. ¿Cómo fue que ellos cayeron? Es que eso es lo impresionante, ellos veían a Dios cara a cara, o sea, si se supone que con solo verlo ya uno tiene la plenitud de la verdad, se extasía de amor por Él. Nosotros que no lo hemos visto, que creemos por fe. Y otra cosa es eso, ellos cayeron también por eso, los grandes, ¿no? Por ahí escuchaba algo muy interesante, que el Papa Benedicto XVI le decía por ahí a un personaje, le decía en un instante que estuvo con él, en menos de un minuto, contaba él en su testimonio, alcanzó a cruzar unas palabras con el Papa Benedicto XVI, y él le dijo algo así como, le dijo, la verdadera fuerza es la pequeñez. Sé pequeño, los pequeños son los más fuertes, los más poderosos, algo así le digo. Y eso también yo lo he venido meditando, incluso en el libro que estoy escribiendo hay un capítulo que se llama así, cuida tu pequeñez, porque muchas veces, o sea, el mundo nos propone todo lo contrario, que seamos grandes, que luchemos por ser grandes, por ser alguien en la vida, como si el que nace y es un bebé no fuera ya alguien. Entonces ese ser alguien en la vida es eso, buscar grandezas aquí, honores, títulos, riquezas, conocimientos aquí mundanos, y resulta que todo eso hace que el hombre se prive, o sea, se va llenando de orgullo, de que lo que estamos hablando de autosuficiencia. Entonces llega al punto de que cree que no necesita a Dios, porque él ya se cree un Dios, entonces se queda siendo pequeñito. En cambio, el que es pequeño, Dios lo llena. Entonces Dios, ¿de qué lo llena? De él. Entonces los pequeños, Dios los hace verdaderamente grandes, ¿sí? Espero que estén entendiendo eso. Hagan de cuenta eso, un pequeño es un recipiente de vacío, entonces Dios lo llena de joyas verdaderas, de verdaderas grandezas eternas, de sabiduría verdadera. Por eso Dios se le revela a los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Por eso lo que hablaba, los seguidores de él, ¿quiénes eran? Unos pescadores, los ladrones, las prostitutas, los leprosos, la gente común y corriente. Pero los grandes, o sea, los que se creen grandes, allá, que se queden con sus cositas. Entonces se quedan siendo realmente pequeños. Entonces es cierto lo que dice ahí el Papa. Él dice,
Papa Benedicto XVI dice, los verdaderamente poderosos, y podríamos decir los que van a quedar, los que van a ganar esta guerra son los pequeños, que es Dios en ellos. Entonces seamos pequeños, para eso es este tema, esta lección. Fuera el orgullo, reconocernos pequeños. Señor, te necesito. Señor, yo por ti, yo sin ti no puedo absolutamente nada, ofenderte nomás, ayúdame, te necesito, no me sueltes, haz tu obra. El que es humilde, deja a Dios obrar, o sea, deja a Dios ser Dios. Haz tu obra, Señor. Hay cosas que solo tú puedes hacer en mí. Por ejemplo, el que se conoce a sí mismo sabe que por sí mismo no puede cambiar ciertas cosas, no puede convertirse a sí mismo, no puede transformarse a sí mismo, no puede arrancarse a sí mismo muchas cosas que le estorban. Por eso acude a los sacramentos, por eso acude a la confesión, porque sabe que necesita recibir el perdón de Dios. Porque como el humilde vive en la verdad, entonces ¿cuál es la verdad? Yo sí he pecado, por eso en la palabra de Dios dice, el que diga que no ha pecado es un mentiroso, o sea, está engañado. Como esa gente que dice, no, yo no le hago daño a nadie, yo he sido muy bueno. ¿A usted por quién me tiene? Y cuando uno dice, no, es que si tal cosa, el purgatorio, el infierno, no, pero yo soy una buena persona. ¿Usted cree que yo soy malo o qué? Imagínense. Eso es no conocerse a uno mismo. Es lo que sigue diciendo aquí el Señor. Y aquí anteriormente había dicho, los miserables, dice, los miserables no toman en cuenta mis gracias. O sea, el Señor llega a llamar miserables a esas almas. Se creen muchos, se creen reyes, pero en realidad, o sea, ante los ojos de Dios que todo lo ve, son miserables. Y eso me recuerda a lo que dice en el libro del Apocalipsis, ¿no? Esa cita yo la he citado muchas veces porque es tremenda. Dice, cuando dice el Señor, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, que no recuerdo exactamente las palabras, pero algo así dice. Y después dice, pero en realidad estás pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Por eso te recomiendo que compres de mí, y sigue, ¿no? La vestidura blanca, el oro, no recuerdo exactamente ahora esas palabras, pero vale la pena leerlo. Está en uno de los mensajes a las 7 iglesias. No recuerdo a cuál. Pero es impresionante eso, ¿no? Cómo el hombre de hoy se cree eso, ¿no? Yo no necesito a Dios, que está allá en sus carritos últimos modelos, aparatos, no sé qué, dólares, esto, lo otro. Y ante Dios está pobre, ciego y desnudo. Y así Dios lo va a poner, como ya lo he dicho varias veces, confrontado en la realidad. A ver qué es el hombre sin sus dólares, sin su internet, sin sus aparaticos, a ver qué es. A ver de qué es capaz. Así, desnudo ante Dios. Entonces muchos creen que ya con lo que tienen, ya, y por eso ya la gente ni piensa en la vida eterna, que ya está aquí, pensando que ya la vida eterna es esto acá, un pequeño paraíso artificial. Como lo he dicho en otro momento, lo repito porque es la verdad. O sea, hoy en día el hombre se está conformando con muy poco. O sea, por más que el demonio te dé aquí, es muy poco comparado con lo que Dios te puede dar. ¿Sí? Medita en eso, lo repito. Por más que se te ofrezca acá, por más que el anticristo te dé cosas, o el demonio, el que sea, te ofrezca fama, riqueza, honores, todo lo que te pida tu carne en este mundo, todo eso es basura, son pompas, ¿sí? Pompas de jabón o pompas de silicona, en comparación a lo que Dios tiene para nosotros. Dios sí tiene cosas reales, grandes, que sí nos hacen verdaderamente felices, pero lo de acá, no, lo de acá es despreciable. Por eso estamos viendo aquí en estas lecciones sobre el mundo eso. Son cosas que están como podridas, contaminadas ya, todo lo que nos ofrecen aquí. Lo que Dios nos ofrece, sí, no, esos placeres sanos, la familia, las cosas lindas de la vida, ¿sí? Las cosas sanas, en un orden. Poder ir a un paseo con la familia y contemplar la naturaleza y ver en eso el amor de Dios, eso santifica y eso le da gloria a Dios. Por ejemplo, ayer estaba por ahí, o esta mañana ya no me acuerdo, estaba leyendo en el Antiguo Testamento y pensaba yo en eso, que el Señor pedía en el Antiguo Testamento algunos sacrificios, decía que tenían que ir a comer, eso está en el libro de Deuteronomio, que Él señalaba lugares santos, pero los mandaba que tenían que ir allá a comer carne y a tomar vino.
Y eso era, en esos tiempos la gente comía como que impresionantemente, imagino que eran grandes, gordos, pues, fuertes, que comían carne hartísimo, muchos animales. Y entonces yo era como eso, ver que a Dios le glorificaba de alguna manera eso. Hay un misterio ahí, pero también es ese misterio del amor, ¿no? Dios es feliz viendo al hombre feliz, al hombre como satisfecho, pero en un orden, en el bien y para Él, ofreciéndole todo a Él. ¿Qué imagine Dios en qué lo llenaría Él ver al hombre bien lleno, comiendo, tomando vino y todo eso? Para Dios nada, pero la felicidad de Él es ver al hombre feliz. Pero precisamente eso, solo es feliz en Él. Entonces eso, era el comer en Dios y para Dios, pero no en los ídolos, o sea, no quedarse en las cosas en sí mismas. Ahí en ese mismo libro, ahí está, como el Señor es súper estricto y celoso, les mandaba a destruir y arrasar con todo lo de los falsos, lo de los ídolos, ¿sí? Que eso es para meditar hoy también. ¿Qué cosas hay en mí de idolatría? Hoy en este mundo que hay tantos ídolos tan camuflados, todo eso está declarado al exterminio. Él decía, y el Señor, todo donde encuentren una persona, incluso había una ley que dice que si tu hermano, que si la mujer que descansa en tu regazo, sea tu esposa, o tu mejor amigo que lo amas, que no sé qué, te invita a que vamos a no sé qué, a adorar otro Dios, que sea uno mismo el primero en ir a apedrearlo, a lapidarlo hasta que se muera, con toda la gente del pueblo, y que uno mismo fuera y lo denunciara. O sea, unas leyes súper estrictas en que uno se analiza eso, entiende eso, porque el Señor era así. Ya cuando viene el Señor Jesús, pues cambian muchas cosas, ¿no? Ya todo en un amor y misericordia, porque Jesús aplaca al Padre y ordena todo. Que si sigo ahí, pues me desviaría del tema. Pero el caso ahí es que ahí uno ve pues la gravedad de alejarse del Dios verdadero, la gravedad de la idolatría, de la apostasía, y también habla de la apostasía, de perder la fe, perder el temor de Dios, porque todo eso aleja a Dios, al hombre de su verdadera felicidad, que es Dios, de su fin, de su todo. Entonces obviamente Dios no quería eso, entonces por eso desde ese tiempo tenía que poner leyes muy fuertes, como él mismo lo dice ahí, para extirpar el mal de en medio de ustedes, o sea, que sirva de ejemplo, de escarmiento, que la gente de eso era muy primaria, se había como bestializado, prácticamente eran como bárbaros. Entonces necesitaba cosas muy fuertes para entender, y para que así no fuera por amor, al menos por temor, no hiciera ciertas cosas. Pero ahorita ya como ha pasado tanto tiempo, el Señor pide de nosotros cosas más perfectas, ¿sí? Pide de nosotros, por ejemplo, eso, que dejemos de pecar no por miedo a los castigos, sino por amor a Él, por amor a Él que tanto nos ha amado. Hija mía, dice en el volumen 3, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo, así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él se pone encima y se adora a sí mismo. Tremendas palabras, tal cual como está en el libro de las virtudes y los vicios, también el Señor habla de eso. El alma, muchos, dice, tienen como un trono en su corazón en el que de vez en cuando van a rendirse alabanzas. O sea, ese trono que hay en el centro de nuestro corazón, no está Dios ahí, sino el yo. El yo. Entonces todo esto nos debe llevar, hermanos, a que vayamos pensando en eso. O sea, que tanto yo tengo mi yo muy exaltado, me creo mucho, en la práctica soy autónomo, ¿sí? O sea, no cuento de verdad con Dios, no sé, no he aprendido a vivir en Dios. Soy religioso, voy a la iglesia, rezo el rosario, voy a misa, pero no vivo en Él, sino que allá lo de Dios, ¿sí? Como quieren los masones desde hace tiempos, todo este mundo secularizado en que quiere relegar lo de la religión allá, al templo, a la sacristía, allá los curas, pero aquí en la vida real no. ¿Sí? Eso es que escuchaba y sí, muy cierto. Cada vez más la religión, eso relegarla al campo de lo privado, y lo del Estado, el Estado sí, que se meta en todo, en la educación de los hijos, que sea el que mande, el que domine, que nos esclavice, mejor dicho, como si el Estado se volviera la religión de todo el mundo.
Eso es el reino del anticristo, el hombrecito creyéndose un Dios. Entonces cada uno pregúntese eso. El alma soberbia no tiene a Dios, a su Dios, o sea, a Él, al verdadero Dios, consigo, ya no está ahí, porque lo ha sacado Él mismo, lo ha sacado para ponérsela ahí. Y lo tenaz es que eso es lo que hacemos siempre que pecamos. Estamos haciendo lo de la pasión, diciendo a Jesús crucifícalo, yo quiero a Barrabás, liberen a Barrabás. Eso es lo que hemos hecho tantas veces, hermanos, cada vez que pecamos. Decimos Jesús no, Barrabás, o sea, el pecado, la carne, esto sí, Jesús quítalo, quítalo. ¿Cuántas veces eso lo quitamos a Él para poner en el centro nuestro yo y darle gusto a ese yo? Eso lo hacemos muchas veces, eso lo hace el mundo todo el tiempo. Y eso que estoy diciendo lo aprendí yo leyendo Las Horas de la Pasión. Ahí el Señor explica eso y habla se lamenta de las posposiciones. O sea, cuántas criaturas, dice el Señor ahí, nos posponen a un vil interés, a una bagatela, a cualquier criatura y hasta el mismo pecado. O sea, nos dejan posponer, dejar en segundo término, como si le dijéramos a Dios, espera, primero esto, ¿sí? Y muchas veces eso, tenemos tiempo para todo, hasta para estupideces y perder el tiempo en pendejada, y a Dios lo dejamos esperando. Esperando, ¿por qué? Porque no hacemos la oración, no vamos al Santísimo, no vamos a misa diario, todo lo que Él quisiera y lo que nos haría bien. Porque, ay no, qué pereza, más bien me quedo aquí viendo esto, haciendo tal y lo otro. Así vive en el mundo. ¿Qué se dirá de la gente mundana? O sea, han pospuesto a Dios hasta el último lugar. Y el Señor se lamenta de eso en muchos libros. En la obra santa también del Padre Mateo Crowley, ese libro es hermosísimo, es inspirado por Dios totalmente, se lo recomiendo. La obra santa se llama para los que no lo conocen. Ahí habla Jesús de verdad en ese libro y se lamenta de cómo todo este mundo de engaño y de pecado lo mantiene a Él así, arrinconado, crucificado y le hace tantos desplantes que no se hacen con la gente. O sea, muchos de nosotros tenemos como detalles, ¿no?, con el Señor que no los tendríamos con ninguna otra persona. Detalles en el sentido irónico, ¿no? Como cuando dice, uy, qué detalle, pero no un regalo, sino al contrario, un desplante, ¿sí? Cuando hacemos cosas con Él que no lo haríamos con una persona, con una criatura. Imagínense, lo hacemos con Dios. Que veamos, que espere, que nos hacemos los locos muchas veces. Y la misma iglesia, en la hora ahorita, que podemos decir en la misma iglesia, todo el movimiento de desacralización que se hizo, hacer a un lado a Dios, ¿qué quiere hacer ahorita el demonio ahí metido en la iglesia? Sacar a Cristo de su misma casa, ¿no? Cuando quieran cambiar la misa y todo eso, sacar al Señor de su misma casa, imagínate. Es la apostasía en la que está. Lo que no se haría con ningún otro. Es que se repite la pasión. O con quién se hubiera hecho así, a quién se hubiera tratado así, ni siquiera al mal ladrón, al mismo Barrabás, a ninguno se le hubiera pegado tanto, burlado tanto, puesto tantas espinas. A Dios, el divino. Solo con Él nos portamos así. Ni siquiera con un indigente de la calle le hacemos lo que le hacemos muchas veces al mismo Jesús. En la práctica, yo estoy hablando de eso, en la vida cotidiana, en la vida real, en el mundo. Porque para que vayamos eso, es que muchas veces como que disociamos, ¿no?, lo espiritual, lo de Dios con la vida real. No, vivir en la divina voluntad es que es vivir en Él todo, ¿sí? Mi vida cotidiana, todos mis actos. En el volumen 3 dice, del enero 12 de 1900, si el pobre avergonzándose de manifestar su pobreza, se jactara de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda y llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce, y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aun ante los hombres. Y he aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad.
nos vuelve a hablar del conocernos a nosotros mismos para huir de la soberbia, para vencer la soberbia. El que no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad, o sea, vive en la falsedad, vive en la mentira, vive autoengañado, como vive la mayoría de gente hoy en día, me atrevería a decir. Entonces mire el ejemplo que él nos pone, un pobre miserable que no tiene ni qué comer y empieza a decir, no, ya soy muy rico, yo no necesito nada, yo estoy muy bien así. La gente diría, no, es un loquito, está loco. Pues así está el hombre, hermano. Así está la humanidad, está llevada, está enferma, está vulgarmente, no sé si en otros países aquí decimos jodidos, la humanidad está jodida y se creen reyes, que está mejor que nunca, porque hacen aparaticos y navecitas y carritos, y está, espiritualmente el hombre está hecho una alcantarilla o un pozo séptico en el alma, apesta o apestamos, espiritualmente estamos muy mal, no hay sabiduría, no hay virtud, no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paz, no hay verdadera alegría. O miren los rostros de la gente a ver cómo es que se ven, si es que se ven radiantes y llenos de vida. Pues sí, no, de verdad uno que otro. Espiritualmente imagínense cómo está el hombre, la ignorancia, es orgullo, soberbia, violencia, agresividad, avaricia, etc. Un cúmulo de vicios y de pecados, impureza, desenfreno, aberraciones de toda clase, suicidios, abortos, porquería por montón, estamos inundados de porquería. Y ese miserable que está así hundiéndose en un mar de fango, no, yo estoy muy bien, no necesito a Dios. Un loco. El hombre ha perdido la razón, dice el mismo Jesús. Hemos perdido la razón. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos, hermano. Actuamos como locos. Cada vez que pecamos actuamos como locos. Dice en el volumen, no dice acá el volumen, en febrero 19 de 1900, del volumen 3 también. Dice, sí, parece que nuestro siglo, mire lo que dice aquí el Señor, en 1900, o sea, iba a empezar un siglo que fue tremendo, ¿no? El siglo XX, de las guerras mundiales, del avance de toda esta porquería que nos han dejado, del avance del plan de los masones en la iglesia, etc. Un siglo tenaz. Mire lo que dice el Señor en 1900, dice, parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. Mi paciente Jesús toleraba todas esas coronas de espinas y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Todo esto que yo leo aquí son párrafos que se extraen de capítulos más largos, entonces sería muy bueno leerlos completos, buscarlos en los libros de cielo y leerlos completos porque son joyas. Sino que aquí se pone este párrafo porque en otras partes habla de otros temas, habla o se mete en conceptos ya demasiado elevados, muy profundos, y hay capítulos que son muy largos pero que vale la pena leerlos porque son verdaderas joyas. Es el mismo Dios hablando y dándose a conocer. Es una historia de amor entre el esposo y la esposa, estos libros de cielo. Es hermosísimo, muy hermoso, muy profundo. Por ejemplo, estos días yo llegaba hasta las lágrimas, hermanos, preparando como un currículum escolar, digámoslo así, para enseñar la divina voluntad en un colegio a niños y jóvenes. Y preparando eso uno encuentra unos textos, unos capítulos. Esto es muy hermoso, lo de la divina voluntad, muy hermoso, muy grande todo lo de la divina voluntad. Estos libros de cielo son eso, verdaderamente divinos. O sea, esto es lo que nos puede embellecer y divinizar estas verdades, hermanos. Estos libros de cielo son eso, son cielo, son Dios mismo hecho concepto, hecho palabra, hecho vida. Es que Él es la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí en este capítulo no recuerdo de qué viene esta parte, pero aquí es Luisa la que dice eso. Parece que nuestro siglo será célebre por la soberbia. Entonces no recuerdo ahí que el Señor que le mostró, pero le mostró eso, cómo iba a sufrir, cómo lo iban a maltratar, porque mire lo que dice aquí. Mi paciente Jesús toleraba, o sea, aguantaba todas esas coronas de espinas y yo apenas tenía tiempo de quitárselas. Entonces se volteó hacia esa gente y les ha dicho, mire lo que el Señor le dice, y se lo dice hoy a la humanidad, dice, moriréis,
moriréis, quién en la guerra, quién en las cárceles y quién en terremotos, pocos permaneceréis. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida, y la soberbia os dará la muerte. Tremenda. ¿Qué dirá de este siglo XXI? ¿Qué diría el Señor? Que está en sus inicios. No va a llegar. Si Dios no interviniera, dicho, el hombre se autodestruía. Que si en el siglo pasado hubiera semejantes porquerías de guerras, que fuera una cosa. Uno escucha aquí en Colombia hablar, sí, aquí en la guerra mundial. Pero vayan a ver lo que fue eso. Una cosa pavorosa. Años. Imagínense ustedes guerras que duraban años. No eran unos días ni unos meses, eran años. En que quedaban las ciudades desoladas, destruidas totalmente. Una cosa donde habían mujeres que se morían de cansancio se morían haciendo armas, fabricando balas y todo eso. Cosas monstruosas. Los niños, las familias destruidas, toda una cosa horrible por la maldita soberbia del hombre. Dígame usted si no era la soberbia, por ejemplo, de este Hitler, y todos los de los países, a ver quién hacía más alarde de su flota, a ver quién tenía más aviones, quién tenía más barcos. Hombre. O sea, imagínense eso, ¿cómo vería Dios al hombre en ese? ¿Cómo ve Dios a ese hombre? Un monstrico. En las horas de la pasión hay una parte en que el Señor dice eso y se parece que fueran ya otros tantos monstruos que pueblan la tierra. Le dice Luis a Jesús, cómo el hombre ha desfigurado tu imagen. Imagínense un hombre que era divino. O sea, hombres que tenían que reflejar a Dios como pequeños dioses, pequeños solecitos andando por toda la tierra, hermosísimos, graciosos, ¿sí? Puros, hermosos, agradables a los ojos de la Trinidad divina. Y ven, parece que fueran, dice ahí Luis, parece que fueran otros tantos monstruos que pueblan la tierra. Dios nos libre del pecado y la soberbia, hermano, nos deforma, nos desfigura y nos convierte en monstruos. Eso hace el pecado y la soberbia en nosotros. Un demonio, aquí más adelante nos lo va a decir el Señor. Como pudiendo ser como ángeles o como Cristo, los vemos es como demonios. Tremendo. La soberbia ha formado el curso de las acciones de vuestra vida. O sea, la soberbia es la que los dirige a ustedes, como si dijera el Señor. Bueno, entonces la soberbia les va a dar la muerte. Pero el Señor no lo dice así como lo estoy diciendo yo, no, sufriendo entre lágrimas, llorando por esa humanidad que Él tanto ama. Llorando decíale estas cosas. O las dice. Que todo esto está totalmente presente. ¿Sí me están escuchando, hermano? Cuando alguien quiera decir algo puede participar o preguntar algo. Yo puedo parar acá los videos y después los edito. Que por ahí alguien me escribió algo hace 8 días de una pregunta, una duda que tenía y no dijo nada, que por no interrumpirme a mí que estoy grabando acá para YouTube, no importa. Yo después corto eso o lo dejo si es una pregunta interesante. Es importante eso, que participen, porque eso hace que se enriquezca más la charla. Si alguien dice, pero tal cosa, yo, sí, entonces aclaro, respondo. O si tiene una, ¿cómo se llama? Un aporte, una corrección, sí, cualquier cosa que quieran decir está bienvenido, entonces no se priven de eso. Alguna duda, algún aporte. Bueno, esto es muy importante, dice el volumen 3 también. Hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con 3 firmas, y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. Mire lo que nos enseña Dios, Cristo Jesús, el Maestro Divino. Mire. Él sí quiere que seamos felices y nos puede dar una felicidad plena, absoluta, infinita en el cielo, en la eternidad. Pero acá, desde acá, ya nos puede dar un anticipo de esa felicidad. Por eso habla de la felicidad que el alma puede llegar a poseer sobre esta tierra. Es limitada, pero es felicidad. Pero eso solo lo tienen, mire, los que son resignados, humildes y obedientes. Y en la palabra de Dios siempre dijo eso, o sea, la paz no es para los malvados, no hay paz para los malvados. O leía hoy también impresionante una frase, ¿cómo era que decía? Decía, Dios solo tiene sus intimidades con los justos. Pareció impresionante esa frase, nunca la había leído, está creo que en los Proverbios, en el libro de los Proverbios.
¿sí? Como que Dios solo, es como si era Dios solo se le revela, se le muestra y tiene amistad con los justos, o sea, la que es justo, empezando por ahí, una persona que es humilde, que vive en la verdad, porque le da a cada uno lo que merece, empezando por Dios, le da a Dios lo que Él merece, o sea, todo el reconocimiento, la adoración, la obediencia, la sugestión, ¿cómo se dice? La sujeción, se somete a Dios, en humildad. Es justo con Dios, nosotros somos justos con Dios, hemos sido justos con Dios, yo he sido justo con Dios, le doy a Dios lo que yo le debo dar a Él, o estoy súper endeudado con Él. Y el Señor dice, el alma que llega a vivir en mi voluntad, yo llego a ser deudor del alma. Imagínense que Dios le deba a uno. Pero no, el gran porcentaje de nosotros estamos endeudados con Él, al purgatorio, así es que pasamos allá. Por eso es que es hermoso esto, llegamos a vivir en la divina voluntad, dice el Señor, el alma no tiene, el fuego del purgatorio no tiene nada que hacer en esa alma, porque ya se transforma en puro amor a Dios desde aquí mismo. Dios nos permitiera eso, de gracia. Entonces aquí continúa, te repito, la resignación, la humildad y la obediencia. Sin estas tres firmas el pasaporte no tendrá valor. Miren, los ejemplos que pone el Señor son hermosos. O sea, es un pasaporte, no el carnet de porquería que están pidiendo ahora para entrar a cualquier sitio, a muchos sitios, sino un pasaporte para llegar al reino y para entrar a la verdadera felicidad desde acá, tiene que ir firmado con eso. Sin esas firmas no tiene valor. Dice, el alma será siempre, si no tiene ese pasaporte, esas tres firmas, el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros, y para su desgracia tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Impresionante. Esas cosas solo las puede decir Dios. Así está el hombre, un espíritu de rebelión y de soberbia impresionante, por eso no es feliz. Va caminando hacia la desgracia porque ha hecho de su Dios su propio yo. Su propio yo. Entonces yo te pregunto eso, ¿en tu alma tú sientes paz, alegría, confianza? ¿O tienes esto? Inseguridad, inquietud, temores, sientes peligro a toda hora. Cuidado. Entonces Dios no es el que está reinando en ti, eres tú mismo, sino es que es el diablo. Eso, cuando estamos así, en pecado, deseando cosas de mundo, entonces hay que tener mucho cuidado con la voluntad, ¿qué quiero yo? Hacia dónde me dirigen mis intenciones y con qué intenciones hago yo las cosas. Eso que acabo de decir es supremamente clave en este proceso. Las intenciones, no me cansaré de repetirlo porque eso es la doctrina de la divina voluntad, es eso, la ciencia de las intenciones divinas. Si yo hago las cosas con una intención divina, esos actos valen oro y eterno, infinito. Dios los usa para cosas muy grandes. Pero si yo hago las cosas con la intención humana, terrena, egoísta, esas obras me van a servir es para hundirme en el infierno, que no cambio. Así está el hombre, hundido en la soberbia y la rebelión, lleno de inquietudes, de temores y de peligros. Mire cuántos peligros no acechan al hombre de hoy. Pero lo que decía aquel día, ¿no? Mientras el mundo va así, nosotros, acuérdense de esas palabras. Mientras el mundo va para abajo, nosotros tenemos que ir para arriba. Mientras el mundo se hunde y se derrumba, nosotros tenemos que ir cada vez más, cada vez estar mejor en todo sentido. Amén. Del volumen 4. Hija mía, ¿cómo ha arruinado al mundo la soberbia? Ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo desde que nacen. Mire, cada una de estas, yo aquí paso así rapidito, pero cada una de estas palabras merece meditarse, entenderse, comprenderlas, señores. O sea, llegar uno a comprenderlas para poder vivirlas de verdad. Entonces, mire, ¿qué tiene al mundo arruinado? Espiritualmente hablando, y prontamente materialmente hablando, la soberbia. Es el pecado que Dios más aborrece, es la mamá de todos los pecados, la mamá, la soberbia, el orgullo, el papá de todos los males. Entonces dice, esa soberbia ha llegado a destruir esa pequeña lucecita de razón que todos llevan consigo desde que nacen,
pero debes saber que la virtud que más exalta a Dios es la humildad, y la virtud que más exalta a la criatura ante Dios y ante los hombres es la humildad. Ahí debemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para ser más humilde? Todo un misterio, ¿no? No es fácil comprenderlo. Dios ya te está dando la gracia de entender por dónde es eso. Y llegar uno en ese conocimiento de sí mismo, llega uno a temer uno a hacer su voluntad y vivir según su propia voluntad. Entonces quiere uno precisamente, y me imagino que ustedes por eso están aquí, porque quieren ya no vivir según su querer, sino según el querer divino. Que eso es lo mismo que decir, ya no quiero hacer mi plancito, mi pequeño plan de vida, sino que el plan divino que es perfecto se cumpla en mí. Entonces lo que ella dice es importante. Nosotros, sí, es cierto que Dios respeta nuestra libertad, y por eso ese es el misterio del amor, porque el amor, para que sea amor, tiene que ser libre, ¿sí? El amor no se puede imponer. Yo no le puedo obligar a nadie que se enamore de mí, yo no puedo obligarle a nadie que me siga. Entonces lo mismo, Dios no fuerza al hombre ni fuerza la voluntad humana. No quiere decir eso que Él como que bendiga o esté de acuerdo con todo lo que cada uno decida. Era lo que tú decías, que cometías muchos errores por eso, porque pensabas que el respetar el libre albedrío era como que Dios nos dejaba libres. Y sí, Él nos deja libres, pero lo hacemos sufrir con esa libertad. O sea, no quiere decir que Él esté de acuerdo con las decisiones que cada uno toma, o que haga uso de esa libertad, sino al contrario, Él todo el tiempo está queriendo llamarnos y unir, vincular de nuevo. O sea, todo el plan de salvación, todo lo que Jesús sufrió, todo es con ese fin. Tiene varios fines, no solo salvar las almas, sino vincular de nuevo la voluntad humana con la divina, que es lo que más le cuesta al Señor, como tantas veces lo he repetido, conquistar, vencer esa libertad humana. Y para eso estamos aquí, para nosotros entregarle al Señor ese libre albedrío libremente, ¿sí? O sea, eso hay que saberlo entender, porque hay personas muy, digamos, tradicionales que piensan que lo de la divina voluntad tiene una herejía del monotelismo, que es que Dios y la criatura llegan a tener una sola voluntad y ya, como si Dios anulara la voluntad humana, ¿no? Lo que pasa es que el hombre llega a obtener la divina voluntad, pero porque libremente como que renuncia a su propia libertad, no porque Dios se la quite como a la fuerza, o como que se la absorba, ¿sí? Y ya el hombre pierda esa libertad. No, siempre vamos a tener nuestro libre albedrío o esa voluntad humana, pero la sometemos a Dios, o sea, la ponemos a sus pies, como hizo la Santísima Virgen María, ¿sí? O es como si yo tuviera un motor pequeñito y ya no uso ese motor, sino que uso un motor nuevo, de un último modelo, de un avión, mejor dicho, que es la divina voluntad, ¿sí? Digamos un motor, porque un motor solo no sirve de nada, pero imagínense que a mí me dan esa opción. O sea, tú quieres andar en tu carrito ya destartalado y que muchas veces te ha dejado varado, que te ha llevado a abismos, que está bien feo además, o quieres que te demos un avión, imagínate, o una nave ultrasónica que, mejor dicho, viaja donde tú quieres en cuestión de segundos y que no se daña con nada, ¿no? Y cuyo combustible no es gasolina sino el amor. Entonces eso, cuando yo estoy en mi voluntad humana estoy andando en una tártala, y cuando estoy en la voluntad divina estoy andando en una nave superespacial, lo último, mejor dicho, inimaginable. Es algo así, un ejemplo para que entendamos eso es Dios, y eso lo vamos a ir profundizando con más ejemplos así, la diferencia entre vivir en la voluntad humana, vivir en la divina. Y para todo eso es este proceso, para que nos ayude a que el libre, o sea, como convencernos, el Señor nos quiere conquistar y convencer para que le demos esa libertad. Que nosotros podemos decir de palabras, sí, yo no quiero ya mi voluntad, yo se la quiero entregar a Dios, pero es que eso no es nada fácil. O sea, es que es una cosa continua, hay muchas cosas que nosotros queremos todavía, y es que no es solo lo malo, sino en los actos. O sea, ya no hacer las cosas con una intención solamente humana, sino todo divino. O sea, es dejar a Dios ser Él en mí. Entonces para eso yo tengo que hacerme a un lado. Bueno, ya para ir terminando por hoy, seguimos aquí, dice en el volumen 4. Hija mía, quien ante mí y ante los hombres se cree alguna cosa, vale nada. Y quien se cree nada, vale todo. Esa frase.
sea, el que se cree nada se pone en su nada, entonces el todo la llena. Lo que hablaba ahora de la pequeñez. El pequeñito, Dios lo hace grande, Dios le enseña, Dios le muestra, Dios lo enaltece, lo que dice en el Magnífica. Derriba del trono a los poderosos, a los soberbios, a los grandes, ¿sí? A los ricos los despide vacíos, a los pobres, a los pequeños, a los humildes los enriquece, los enaltece, los utiliza, los glorifica. Eso lo tenemos que tener muy claro, y por eso mire, ¿quiénes estamos aquí en esto, en lo de Dios? Gente humilde, gente pequeña, gente sencilla, o ignorantes, pobres, o algunos si tenía riquezas Dios lo va despojando. El que sabe mucho no está en esto, el que cree que sabe mucho, o el que es de una familia muy importante, eso, los grandes del mundo están allá, destruyendo la humanidad, destruyendo la iglesia. Todos esos judíos, illuminatis, masones, esos poderosos de este mundo, el Señor los va a tener que humillar porque se han vuelto muy malos, por tener el yocito en vez del Dios, de Dios, el yo ahí en el medio. Entonces, quien se cree nada vale todo. Quien se cree alguna cosa además de que vale nada me es abominable. Y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. ¿Qué quiere decir acá? El que es orgulloso y soberbio no solo se hace abominable a los ojos de Dios, sino de los mismos hombres. Y eso sí que pasa, ¿no? Una persona así que no es sencilla, que no es asequible, que no inspira confianza, entonces, porque sé que sí, pedante y anda malhumorado y soberbio y no habla, no, dicho, se siente una persona me creen muy ostentosos, muy refinados. El Señor nos pide mucho de todo lo que es modestia, sencillez, humildad, nos hace falta mucho. Bueno, ustedes no, porque son muy juiciosos, muy santicos, personas muy buenas, pero aquí al que más le cae todo esto es a mí mismo. Seguro que soy el más pecador y soberbio de todos los que estamos acá. Del volumen 5. En las almas exteriores, está súper importante este párrafo. Dice, en las almas exteriores el poco bien que hacen, todo es externo y a la vista de todos. Entonces, no siendo un desahogo del interior, no puede estar la sola finalidad, el amor de Dios y el deseo de agradarlo. Así que donde no hay esto, las hojas no pueden estar fijas, es decir, las virtudes, por lo que llegando el ligero soplo de la soberbia, el soplo de la complacencia, del amor propio, del respeto humano, de las contradicciones, mortificaciones, hacen caer las hojas apenas las tocan. Así que la pobre rosa queda siempre desnuda, sin hojas, quedándole solamente espinas que le punzan la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Rectitud de intención. Hacer todas las cosas con la finalidad de amar a Dios, de agradar a Dios. Eso le da peso, le da raíz, le da soporte a mis acciones. Hace que brillen ante los ojos de Dios. En otro capítulo el Señor dice, todo lo que se hace con la sola finalidad de agradarme, sale del alma lleno de luz, todo. Así sea un paso, un respiro, una lágrima. Yo se lo ofrezco al Señor con mi intención. Todo sucede en la voluntad. Esa voluntad humana unida a la divina hace obras divinas. Es una gota que se transforma en el océano. Ese ejemplo lo vamos a ver mucho. La gotita en el océano, a eso estamos llamados, hermanos. Nosotros en el yo somos una gotica. Y si es una gotica llena de soberbia, entonces es una gotica de agua sucia o cubierta de aceite, que así la tiren al mar, queda siendo gotica. No se funde en Dios. Ese es el hombre soberbio, una gota rodeada de grasa que si la echan en el mar queda siendo su gotica, se queda aislada del mar, no participa de la vida del mar. Entonces imagínense, si yo soy humilde, me dejo deshacer, si ve que la gotica para transformarse en el océano tiene que como desaparecer, se tiene que desvanecer, se tiene que diluir. Y para poderse diluir tiene que eso, humildad. Entonces si yo quiero ser Dios, en Dios y para Dios, tengo que diluirme, desaparecer, morir al yo. Ese ejemplo de la gotica en el mar es súper sencillo y clave para que entendamos que es todo esto a lo que Dios nos llama. A participar de su misma vida divina, concurre con toda la vida del océano, ¿sí? Se mueve con el océano.
Imagínense yo participar de la vida misma de Dios, que Dios viva en mí, me haga partícipe de sus decisiones, de todo. Eso es muy profundo, aquí lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces eso, si solo hago las cosas externamente para que me vean, para que me aplaudan por vanagloria, eso son como cosas que cualquier cosa las tumba, no tienen peso, no tienen raíces, son hojitas secas, una hojarasca ahí que cae en el piso y la pisa todo el mundo, no sirve para el cielo. Entonces el Señor quiere de nosotros no solo flores y hojas, sino frutos, frutos que Él se pueda comer. Esos frutos son eso, obras hechas con la intención de agradarlo a Él. Del volumen 6, ya para terminar, dice: hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Del volumen 6, mayo 30, 1904, para que lo busquen y lo lean. Por cierto, ya que digo los que lo lean, los que no tengan aquí de ustedes estos libros de cielo, en México hay varios sitios donde se pueden conseguir, en librerías, averiguar por internet, pero el que mientras los consiguen físico, me pueden escribir, el que esté verdaderamente interesado, porque esto es un tesoro, y los tesoros hay que valorarlos, sobre todo el Señor dice que es el tesoro más grande que hay en el cielo y en la tierra. Me dicen y yo se los puedo enviar en digital y los pueden imprimir, o los pueden leer en un computador, en el celular. Todos los libros están en un archivo, ese archivo vale oro. ¿Cuántas ruinas en el alma la soberbia? Aquí con esto ya perfecta esta frase para concluir, porque es tremenda. Ese orgullo, esa soberbia, hermanos, es lo que ha formado un muro de división entre los hombres y Dios. Un muro o un abismo, podríamos decir también, como dice en la palabra de Dios. No soy yo el que me alejo de ustedes, sus pecados han hecho un abismo entre yo y ustedes, dice por allá en el Antiguo Testamento el Señor, imagínense. Lo mismo aquí el Señor nos está diciendo. No es que yo me haya alejado de ustedes, ustedes han creado un muro con su soberbia, un muro que no les deja que me vean, que me conozcan, que me amen, que se entreguen a mí, que no permite que yo los haga felices y les dé todo lo que quiero darles. Imagínense. ¿Quién derribará ese muro? Más adelante vamos a hablar de eso, cómo nosotros, si vivimos en la divina voluntad, podemos ayudarle al Señor a derrumbar ese muro que ha sido ladrillo por ladrillo, como en esa película de Wall, de Pink Floyd, me acuerdo, ahí es una forma muy humana y eso muestra cosas, pero si yo lo viera como desde el punto de vista de lo que estamos viendo, sí, es como si cada persona pusiera un ladrillo de ese muro, con sus actos, con sus pecados, cada uno va poniendo un ladrillo, y forma un muro grandísimo que le impide a Dios estar con él, el que le impide al hombre estar con Dios y a Dios con el hombre. El alma que vive en la divina voluntad, ya ese muro no existe, empieza la plena unión, la plena intimidad, ¿sí? El alma emprende como un vuelo hacia Dios, esa gotica que se funde en Dios. Y lo que decía el otro día, si no aprovechamos este tiempito que queda de misericordia para entregarnos, para darle un sí a Dios, posiblemente cada vez nos volvamos más malos. El que no se decide ahora por Dios va a resultar estando con el demonio. Como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. Y de imágenes de Cristo, o sea, reflejos de Dios, se transformarán en demonios. Bueno, concluyamos con una oración. Aquí siempre en este material que yo les envío está esta lección de la Virgen, para que la lean, son hermosas. Vuelvo y les repito que esto es muy importante que lo lean, porque aquí es donde ella misma les va a explicar muchas cosas. Hoy, para honrarme en cada acto que hagas, me entregarás en mis manos maternas tu voluntad y me rogarás que en lugar de la tuya yo haga correr la divina voluntad. Para que veamos esa práctica, a propósito de lo que hablábamos con el comentario que nos hizo Janet, creo que fue la que habló, que no estoy viendo las pantallas. Entregarle a la Virgen nuestra voluntad en cada acto. Madre, quítame esta voluntad humana y dame solo la divina. Reina victoriosa, róbame mi voluntad y dame la voluntad divina.
Santísima Virgen María, tú que siempre vences, véncenos con tu ternura, con tu amor, con estas verdades divinas, para la gloria del Señor y para el bien de muchas almas. Pedimos que bendigas esta misión, este grupo de consagración, este canal, que bendigas a cada uno de estos hijitos tuyos. De las más grandes bendiciones que tú puedes darnos es transmitirnos de tu humildad y tu pureza, que te muevan a compasión nuestras almas tan pobres en virtud, en santidad. Te ofrecemos todo lo que somos, lo que sufrimos, lo que hacemos cada día, para que todo lo transformes en actos divinos que sirvan para que venga pronto el reino de Dios a la tierra en su plenitud. Madre, protégenos de los ataques y tentaciones del demonio, de nuestras propias pasiones, de nuestra propia soberbia. Protégenos de todo mal. Cúbrenos bajo tu manto y danos tu santa bendición. Madre mía, te amo, ámame tú también. Da un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda vivir y hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que nos dice aquí, práctica para este día, podríamos decir para esta semana, esta práctica: aceptar con gusto cualquier humillación que sin buscarla me llegare, abrazando en ella tu voluntad, que quiere que ame el ser despreciado y humillado, humillada, para que así tú puedas vestirme con la bella vestidura de tu humildad. Aceptar con gusto cualquier humillación, y aquí valdría decir también las contrariedades, las mortificaciones, los sufrimientos, las penas, los dolores, todo lo que mortifica ese amor propio, aceptarlo con gusto, aceptar sabiendo que si nos conocemos a nosotros mismos, el alma tendría esa actitud: es que yo lo merezco, entonces Dios me trata con mucha bondad, yo merecería muchos más sufrimientos, humillaciones, desgracias. Entonces, si me vienen esas cosas, las aceptaré con gusto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por el tiempo que han sacado para estar con nosotros, con Jesús, con María, conmigo, con San José. Entonces me encomiendo a sus oraciones, porque no faltan pues las luchas, las pruebas. Pido también mucha oración para que el Señor pues nos ayude a ser fieles, a ser coherentes, a poner en práctica todo esto, porque muchas veces eso resulto yo predicándome a mí mismo, porque hay muchas cosas que a mí me falta vivir también. Bueno, entonces nos vemos, hoy es lunes, el miércoles. Dios los bendiga. También ustedes que siguen este canal, les invito a seguir muy juiciosos en esta consagración. Como siempre les digo, traten de ver los videos completos y de compartirlos. Bueno, Dios los bendiga a todos.